Hola mi hermano, Dios les bendiga, que la paz de Cristo esté con ustedes. Soy el pastor Manuel Araica saludándole desde Nicaragua. Hoy quiero hacer un video de refutación. Quiero refutar a un pastor llamado Jaciel Rodríguez, que es muy conocido en las redes sociales. Él hizo un video refutando supuestamente a la doctrina unicitaria. Quiero decirle que yo soy un cristiano apostólico 100% y creo en la unicidad de Dios. Creo también en el bautismo, en el nombre poderoso de Jesús. Y quiero decirle de que para mí es una doctrina más acertada, más clara, más correcta, más lógica que podemos encontrar en la palabra del Señor. No tiene contradicción alguna, gloria a Dios. Antes de creer en una Trinidad, primero dicen que son tres divinas personas, luego dicen un solo Dios verdadero. Te dicen, no son tres dioses, sino que es un solo Dios, tres divinas personas. Entonces hay una confusión desde que el momento que dicen que son tres divinas personas, están diciendo que son tres dioses, pero luego al final dicen, no son tres dioses, es un solo Dios. Quiero decirle que yo no tengo ningún problema con aquellos que creen en una Trinidad. Nosotros somos cristianos apostólicos y aquí en Nicaragua yo tengo muchos amigos que no son apostólicos, que no creen en la unicidad, son trinitarios, pero son pastores, amigos nuestros, trabajan con nosotros, nos invitamos uno a otro. Ellos me invitan a predicar, me invitan a cantar, yo voy a sus iglesias y yo los invito también a ellos y vienen aquí a la iglesia donde estoy pastoreando yo. Tenemos coinonía y no tenemos ningún tipo de problema que ellos creen en la Trinidad o yo creer en la unicidad. Nosotros nos unimos, hemos entendido que este tema es un tema que no te va a perjudicar en la salvación. Por eso yo no toco estos temas, porque yo entiendo a través de la palabra que son temas que no te va a perjudicar en la salvación, más bien trae contradicción, pleito. Pero Jaciel Rodríguez, en un afán de atacar a la doctrina unicitaria, a un grupo llamado los Jesús solo, entonces nos está llevando también a nosotros. Por eso yo quiero hacer esta refutación en una reacción también o ese ataque que él hace a la doctrina unicitaria. Hay varias cosas, lo que pudieron ver ese video, hay varias cosas que yo pude notar que están erráticas, erradas, y hay una gran inconsistencia en lo que él dice. En primer lugar, él toca la palabra manifestación o persona. Él dice que la palabra manifestación es un término que nosotros los apostólicos, los unicitarios, hemos inventado. Y ellos dicen que ninguno de los apóstoles ni la iglesia primitiva creyó que Dios era manifestación, que lo que creían era en la palabra persona. No, está equivocado. En la Biblia no encontramos a ninguno de la iglesia primitiva, ni los apóstoles, ni los discípulos del Señor, ni en los primeros 3 siglos de la iglesia primitiva, 300 años después de Cristo, no encontramos a nadie mencionando a Dios o a la una Trinidad o llamándole persona. Quiero decirle que en primer lugar, la palabra persona fue, hermano, inventada por la teología. La teología, el estudio teo sobre Dios, fue lo que inventaron la palabra persona. Ellos fue una interpretación de ellos. Entonces, como Dios tiene sentimiento, como Dios se duele, como Dios siente, entonces quiere decir que la palabra persona, que Dios es persona. Y hay 3 personas distintas de la Trinidad según hablan ellos. Bendito sea el Señor. Pero no fue una inventación, fue un invento de la teología, que entonces lo integraron en los seminarios y empezaron a enseñárselo a todos los que iban a los seminarios a aprender teología. Entonces ellos vienen ya con una mente, aleluya, prejuiciada, preconcebida. Salen de ahí de esos seminarios diciendo que Dios es persona. Y no, hermano, la palabra persona fue inventada por la teología, sustraída por la religión católica y luego enseñada a su feligreses. Ahora quiero decirle que la palabra manifestación no fue una palabra inventada por los unicitarios, no fue una palabra inventada por nosotros.
La palabra manifestación es un término bíblico, es más, es el término más correcto que puede haber en las escrituras. Así es el término más correcto y es bíblico, está en la Biblia. Primera de Timoteo capítulo 3 verso 16, la palabra del Señor dice así, escuche, dice: grande es el misterio de la piedad. Dice: Dios fue manifestado en carne. ¿Cuál Dios? El Dios de la Biblia, el Dios del Antiguo Testamento, el Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, el Dios que creyeron los judíos, el Dios que está en la palabra. Dice: Dios se manifestó. La palabra manifestar significa darse a conocer. Fue la forma de cómo Dios se ha dado a conocer al mundo entero. La palabra manifestar es bíblica, es el término correcto. La palabra persona es antibíblico, es una palabra que no está en la Biblia, fue inventada y es antibíblico. La palabra bíblica es la palabra manifestación. Por eso dice Timoteo 3:16: indiscutiblemente grande el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne, se dio a conocer en carne. Bendito sea la gloria del Señor. Juan capítulo 17 verso 6 dice: y he manifestado tu nombre a los hombres. Jesús está hablando que manifestó un nombre a los hombres. Ustedes saben que el nombre desconocido, el nombre que Jesús manifestó, fue el nombre poderoso de Jesús. Cuando el Señor le dijo a través del ángel a María: tendrá un hijo a José y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. La palabra, el nombre que se manifestó fue el nombre de Jesús. Hechos 4:12: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado en los cielos en quien podamos ser salvos, solamente en Jesucristo. Es el nombre que es sobre todo nombre, que se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y en todo lugar, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Entonces, el término correcto, el término bíblico, el término que esté en la bendita palabra de Dios, no es persona. No es persona, es manifestación. Es la forma de cómo Dios se da a conocer al mundo entero. ¿Se da cuenta? Entonces, la palabra correcta, el término correcto no es persona, es manifestación. Otra mentira que habla ahí, que tuerce, hermano, gloria a Dios, es que la doctrina unicitaria fue inventada por Sabelio. Dice que la doctrina unicitaria fue inventada por Sabelio en el siglo III. Y dice que fue también señalado como un hereje por la iglesia. Fue condenado como un hereje Sabelio por la iglesia. Pero lo que no le va a decir él, por cuál iglesia fue condenado Sabelio como un hereje. ¿Cuál es la iglesia? Que te diga cuál es la iglesia. Investiga cuál es la iglesia. Esa es la pregunta importante. ¿Por cuál iglesia Sabelio fue, hermano, señalado, condenado como un hereje? Mire, primeramente usted tiene que saber que Sabelio fue un teólogo, obispo que estaba en Roma, un hombre que creía 100% en la unicidad de Dios. Había hecho muchos escritos. Sabelio había enseñado sobre la doctrina unicitaria porque era la doctrina que tenían la iglesia cristiana, lo que creían los cristianos. Entonces, la doctrina que predicaba Sabelio fue una doctrina que se practicaba, hermano, en los cristianos en los primeros siglos. También estaba Eusebio, que creía en la unicidad de Dios. Eusebio es conocido como el padre de la historia de la iglesia cristiana. Eusebio, bendito sea la gloria del Señor. Entonces, la doctrina de la iglesia cristiana, la unicidad de Dios, era 100% bíblica, enseñada y por la iglesia primitiva. Mire, si Sabelio fue un teólogo cristiano que creía en la unicidad de Dios, si fue un teólogo cristiano, entonces ¿por cuál iglesia fue catalogado Sabelio como un hereje? Quiero decirle cuál es la iglesia que lo catalogó, que lo señaló a Sabelio como un hereje. Primeramente, la iglesia cristiana fue perseguida por más de 280 años en los primeros siglos, en el primer inicio de la iglesia. Fue perseguida, una persecución terrible, atroz, abracadabrante contra aquella iglesia, pero vino el emperador Constantino. Constantino paró, frenó la persecución de la iglesia, porque Constantino inteligentemente vio que no era bueno que hubiera una división
de diferentes tipos de creencias. Entonces él vino en el concilio de Nicea en el año 325, una convocatoria donde convocó todos los líderes de cada religión y cada creencia que existían en ese tiempo, y él hizo una unificación. Gloria al nombre poderoso de Jesús. Eso se le llama como el ecumenismo. Él hizo una unificación para sacar a una religión, la religión del Estado, establecida por él, fundada por él, sacada por él, la religión que fuera la religión del Estado, y él iba a ser una única religión, y todos debían de acoplarse, de sujetarse, de aceptar lo que él estaba diciendo. Ahí, hermano, en esa unificación, él unificó las creencias paganas de los griegos, de los ídolos. Aleluya, el paganismo con el cristianismo. Él hace, hermano, una mezcla, une al paganismo con el cristianismo, que es 100%, o sea, 80% de paganismo con 20% de cristianismo. De ahí nace la religión católica romana, y esa se convirtió en la religión oficial del Estado. Y todo lo que ellos decían, así todo el mundo debía de sujetarse, y el que no se sujetaba era declarado como un hereje. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahí se levantó un hombre llamado Atanasio. Entre esos líderes comenzó este hombre a dictaminar por primera vez que el Padre era un Dios, que el Hijo era otro Dios, que el Espíritu Santo era otro Dios. La Trinidad divina, tres personas distintas y un solo Dios verdadero, fue inventada por la religión católica en el año 325. Esto es sabido de todo el mundo. Esto está en la historia. Todo el mundo lo sabe. Nadie se puede hacer ciego de eso. Entonces, Atanasio, él dictamina por primera vez que el Padre es un Dios, el Hijo es otro Dios, el Espíritu Santo es otro Dios. Entonces ahí sacaron el famoso dicho: tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Cuando usted se va al diccionario y comienza a investigar la definición de la palabra Trinidad, ¿sabe qué significa la definición de la palabra Trinidad? En todos los diccionarios, cuando usted busca la definición, te dice que son tres personas distintas, un solo Dios verdadero, tres divinidades, pero un solamente Dios. Eso es lo que te dice la definición, pero no termina ahí. Sigue diciendo que la Trinidad divina, la Trinidad de Dios, es un dogma de la religión católica, y dice que es el dogma más difícil de razonar. ¿Se da cuenta? Es un dogma inventado por la religión católica en el año 325. Después del concilio de Nicea, ahí cambió todo. Cambió la creencia, cambió las doctrinas, cambió las enseñanzas, y ellos comenzaron a plasmar sus nuevas doctrinas, su nueva enseñanza, no conforme a la iglesia primitiva, no conforme a la iglesia primero que venía. Es ahí donde ellos declararon que Sabelio era un hereje, y es lógico. Para la religión católica, todo aquel que no creía conforme se quedó en el concilio de Nicea era un hereje. Y él dice, entonces dice, fue castigado por la iglesia, dice, como un hereje, y quedó en el anonimato. No desapareció. Lo que pasa es que ellos se siguieron reuniendo en lo oculto, escondido, porque nadie podía salir a profesar ningún tipo de creencia si no era la que Constantino había levantado y propuesto en el concilio de Nicea. Por eso que a Sabelio lo trataron de hereje, por eso que quemaron todos sus escritos, por eso que no hay, hermano, aleluya, escrito de Sabelio, porque fueron quemados, fueron desaparecidos, fueron oficiados por la religión católica. Otra mentira que nosotros podemos ver es que el bautismo no se hizo en el nombre de Jesús. En la iglesia primitiva no bautizaba en el nombre de Jesús, y que todos los bautismos que aparecen en el Nuevo Testamento o en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ellos dicen que el bautismo no era en el nombre de Jesús, que los apóstoles no utilizaron el nombre de Jesús como una fórmula para bautizar, sino que ellos dicen que los apóstoles dijeron en el nombre de Jesús, pero como una gratitud, como dando gracias y diciendo por la fe en Cristo Jesús. No, falso, mentira.
los bautismos en la Biblia fueron 100% en el nombre de Jesús. En ninguno de los textos bíblicos habla de que fue por la fe en Jesucristo, dando gracias. No. El texto habla claramente. Hechos 2:38 dice: y Pedro les dijo a aquella gente, a aquellos judíos que estaban compungidos, que habían recibido la palabra, el mensaje, habían creído, que, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Oiga cómo dice: en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. No dice por la fe en Jesucristo, no, dice bautícese en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Otra cosa que dice él, dice, es que ese más, primero dice que no fue una fórmula que se utilizaba en el nombre de Jesús. Luego dice que los que se bautizaron en el nombre de Jesús fueron los judíos, contradiciéndose él mismo. Si fueron los judíos, porque ellos dicen que solamente fueron los judíos, pero no, lo que pasa es que no leen los otros versículos, lo rechazan. Parece que solo se quedan en Hechos 2:38. No fueron solo los judíos. La Biblia dice en Hechos capítulo 8, verso 16, que se bautizaron los samaritanos en el nombre del Señor Jesús. ¿Quién eran los samaritanos? Una mezcla de griego con judío. También sigue diciendo la Biblia que en Hechos 10:48, Cornelio, su familia, la familia de Cornelio, todos ellos fueron bautizados en el nombre de Jesús. ¿Quiénes eran ellos? Eran gentiles. O sea, el bautismo no fue solo para los judíos, fue para los samaritanos, fue también para los gentiles. Cornelio era gentil, su familia era gentil, y todos los que creyeron eran gentiles, y Pedro lo bautizó en el nombre poderoso de Jesús. También encontramos, hermanos, la iglesia en Éfeso. Hechos capítulo 19, versos 3 al 5. Ellos habían sido bautizados en el bautismo de Juan, pero Pablo le dice: ¿en qué pues recibieron al Espíritu cuando creyeron? Ellos dijeron: ni siquiera sabemos que había Espíritu Santo. ¿En qué pues fuiste bautizado? Ellos dijeron: el bautismo de Juan. Pablo le dice: Juan bautizó para arrepentimiento, para que creyeran en aquel que ha de venir. Esto era en Jesús el Cristo. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados una vez, otra vez, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Hechos capítulo 22, verso 16, el apóstol Pablo fue bautizado en el nombre de Jesús. Aquel que escribió Efesios, cuando dice Efesios 4:1, un Señor, una fe, un bautismo. Pablo se bautizó también en el nombre del Señor Jesús. Ananías, cuando le dice en Hechos 22:16, le dice: ¿por qué te detienes? Le dice Ananías a Pablo: ahora levántate y lava tus pecados, invocando su nombre. La palabra, hermano, invocando, es que ellos invocaban el nombre de Jesús a la hora de ser bautizados. No decía por la fe en Jesucristo o por la gracia de Cristo. Eso es un invento. Ese es un invento para tratar de defender lo indefendible, lo que no está acorde, lo que no tiene asidero bíblico en la palabra del Señor. Otra cosa que dice Jaciel Rodríguez es que nosotros mentimos, los unicitarios mienten cuando dicen que Mateo 28:19 fue agregado el pasaje, el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo fue manipulado, fue agregado, como que le quitaron o le añadieron. Él da a entender eso. Pero hermano, hasta habla de que fue Eusebio, el historiador de la iglesia cristiana, el padre de la iglesia cristiana, dice que fue Eusebio el que le agregó o le quitó, hizo la corrección ahí. No, Eusebio, en primer lugar, él no hizo traducciones. Él no era traductor, él no traducía la Biblia de los manuscritos originales al normal. Lo que Eusebio decía era que en sus investigaciones de los manuscritos originales, de los textos más antiguos, de Hechos capítulo 28, verso 19, nunca Jesús dijo: y hace discípulos bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eusebio lo que dijo es que como aparecía en los manuscritos originales, y hace Sanedrín en mi nombre. Por eso es que las traducciones actuales que están saliendo ahora han hecho investigaciones y se han dado cuenta que así aparece en el original. Por eso es que en las traducciones actuales, como la Biblia K2,
la Biblia Reina Valera restaurada, la Biblia judía, están diciendo a cómo aparece en el original. Ellos dicen, y hace Sanedrín, invocando, sumergiéndola en mi nombre. Esa fue la palabra correcta de Jesús. Por eso es que Pedro no se equivocó en Hechos 2:38. Por eso es que la iglesia primitiva no se equivocó, hermano, porque todos los bautismos fueron en el nombre de Jesús. Colosenses 3:17, el apóstol Pablo dice, y todo lo que hacéis de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. La palabra todo incluye el bautismo. La palabra todo incluye leer la Biblia. La palabra todo incluye reprender al diablo, orar por los enfermos, incluye orar por la comida, incluye darle gracias a Dios en las oraciones. Todo, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Eso es lo que está escrito en la palabra del Señor. No fue Eusebio. Otras de las mentiras que dice que la doctrina unicitaria dice fue inventada por Sabelio y desapareció en el siglo III porque fue condenado por la iglesia, pero por la iglesia católica, por la religión católica. Y esa no es iglesia, es una religión, es una institución diabólica. No es una religión, no es una iglesia, es una religión. Y entonces ellos dicen, la doctrina unicitaria dice, tuvo en el anonimato, desapareció, dice, hasta que un grupo en el año 1900 y algo, menciona él, a un grupo se le ocurrió resucitar esta doctrina, dice, con poco conocimiento de la palabra, dice. No, en el año 1900 que él habla, lo que surgió fue una denominación, no fue la doctrina unicitaria. La doctrina unicitaria ya estaba plasmada en la Biblia, muchos lo creyeron en el anonimato. Se cuenta que en el siglo XVI se conoce a un teólogo llamado Miguel Servet, que había estudiado las escrituras en los manuscritos originales en hebreo y en griego, y este hombre se dio cuenta que no existía, hermano, para nada una trinidad. Era un unicitario. Miguel Servet, un científico, un teólogo, era un unicitario. Sí existían. Lo que pasa que era penalizado. Todos lo trataban de hereje, claro que sí. Entonces lo que nació en 1990 fue una denominación. Así como tu denominación, Jaciel Rodríguez, tu denominación no tiene 2000 años. Tu denominación puede tener 100 años, quién sabe cuánto tiempo. Pero estamos aclamando a una sucesión de fe, no como la religión católica, una sucesión apostólica por historia, no. Entonces eso es falso, eso es mentira. Otra mentira, otra inconsistencia en un desconocimiento, habla de que los unicitarios estamos malinterpretando Deuteronomio 6:4, que Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, vuestro Dios, Jehová uno es. Entonces dice ellos están malinterpretando el versículo creyendo que es uno solo. Y ahí dice, hay una palabra hebrea, creo que dice la palabra hebrea, que significa que es uno compuesto. Mire cómo está la confusión, mire cómo se confunde. Primero da el contexto. Dice, es que ahí el contexto solamente está resaltando al Dios único entre los dioses falsos. Él da el contexto, está hablando claro que el contexto está mostrando a un Dios único. Eso es lo que está mostrando el contexto, que Dios es único. Por eso otra traducción usted lee, no dice que Dios es uno, dice que Dios es único. Dios no solamente uno, Dios es único. Y yo dice, bueno, en la palabra Ejaz, en el hebreo, significa un Dios plural. O sea, creen en un Dios varios. No es plural, es singular. Un solamente Dios, no es plural. Entonces ellos vienen y da un ejemplo del matrimonio. Es como el matrimonio, dice, y serán dos y una sola carne. Ahí dice claro que son dos, pero una sola carne. Pero en Deuteronomio 6:4 no dice, y son tres, pero un solo. No dice así. Dice, oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Dios es uno. No solamente Dios es uno, Dios también es único. Hay muchos pasajes en la Biblia, tantos pasajes en las Escrituras que nos dice que Dios es único. Deuteronomio capítulo 32,
ya vamos a ir finalizando. Deuteronomio capítulo 32, el versículo 39. Mire cómo dice la palabra: ve ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero, yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Porque yo alzaré los cielos en mi mano y diré: yo para siempre, yo, no hay dioses fuera de mí. La palabra en el Antiguo Testamento está lleno, mi amado hermano. Gloria al nombre del Señor. Osea capítulo 13, versículo 4. Mire cómo dice: mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerá pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Ahí no habla de una unidad compuesta, ahí no habla de tres dioses, ahí habla de un solamente Dios verdadero. Isaías, pasaje muy conocido, capítulo 43 de Isaías, aleluya, versículo 10: vosotros sois mi testigo, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié, yo hice los cielos y la tierra, yo creé. Y luego saca texto fuera de contexto. Dice que Génesis 1:26 dice: ahí están los tres. No, cuando Génesis 1:26 dice hagamos al hombre, no estaba una divinidad, no había tres dioses. Ahí estaba Dios y sus ángeles, y eso se puede probar con la Biblia. Bendito sea la gloria del Dios Todopoderoso. Luego termina diciendo Jaciel, hay cosas que ahorita no me estoy acordando de la que él dijo, pero luego él termina diciendo: pero recuerden, dice, termina diciendo: tenemos un solo Dios, pero trino. Dice, no son tres dioses, es un solo Dios en tres personas. Son tres divinidades. Cuando usted dice, desde que te dicen son tres divinidades, desde ese momento te están diciendo que existen tres dioses. Aunque al final digan ellos, no son tres dioses, es uno. No se confunda, mi hermano. Hay un solo Dios, y ese Dios se manifestó como Padre, creador del cielo y la tierra, como Hijo en la redención humana, y como Espíritu Santo morando dentro de los creyentes. Nosotros, los cristianos apostólicos, nosotros nunca hemos rechazado al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque ellos mienten. Dicen, es que ellos no creen en el Padre, no creen en el Espíritu Santo, solamente en Jesús. Falso. Nosotros creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, pero que en ninguna parte de la Biblia refiere que el Padre es un Dios aparte, el Hijo es otro Dios aparte, el Espíritu Santo es otro Dios aparte. No, es la forma de cómo Dios se dio a conocer al mundo entero. Por eso se llama manifestación. El Señor se dio a conocer en el Antiguo Testamento, hermanos, de día columna de nube, de noche columna de fuego, en la zarza ardiendo en los tiempos de Moisés. Cuando hizo muchos milagros, muchas sanidades, era manifestación visible de Dios. La teofanía, el ángel de Jehová que acampaba alrededor, el ángel era una teofanía, era mismo Dios dándose a conocer a la humanidad entera. Y las tres grandes manifestaciones, como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo, pero un solo Dios verdadero. Por eso es que Zacarías dice, creo que Zacarías 9:6, si no me equivoco, dice: en aquel día Jehová será uno su nombre. Ahí está. En aquel día Jehová será uno su nombre. Entonces, ¿cómo usted entiende que el Hijo le entregará todo al Padre? Claro, porque la función como Hijo ya en el día final ya va a desaparecer, porque le va a entregar todo al Padre y va a quedar uno su nombre. Dios es uno, no son tres. Dios es uno, se manifiesta no solamente en tres, en varias actividades Dios se manifiesta. Por eso se llama la palabra manifestación. Dios le bendiga, Jesús le guarde. Este tema no es para pelear con los hermanos. Esto no es tiempo. Nosotros, la Iglesia Apostólica aquí en Nicaragua, no tenemos esa mala costumbre, pero sí
Hermano, gloria a Dios, yo quería aclarar porque cuando atacan lo que yo creo, pues yo tengo que aclarar conforme a las Escrituras. Dios te bendiga, Jesús te guarde. Amén.